¿Qué tal? Muy buena tarde. Los saluda su amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Estamos transmitiendo desde la plataforma Lex Informa. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hoy nos acompaña la maestra Beirut Hernández Díaz. Es maestra en Derecho Penal y maestra en Juicio Oral en el proceso penal acusatorio. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, licenciado René? Muchísimas gracias a usted y a la revista Lex Informa por la invitación. Muy agradecida por ello. Bueno, pues este tema es muy importante para muchos de nosotros, muchas mujeres, que vamos a hablar de la revictimización de la mujer, maestra. Creo que usted tiene ahí una presentación, ¿verdad? Claro que sí, si me permite, inicio mi presentación. Me gustaría compartir algunos tópicos con ustedes y bueno, a la luz de nuestro desarrollo, si quieren ir realizando alguna pregunta, yo pues estoy a sus órdenes, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra. Adelante. Bien, pues como primer punto tenemos que identificar que esta cuestión de la revictimización precisamente deviene de cuestiones de victimología. Victimología entendida esta como aquella disciplina interdisciplinar que se ocupa de los procesos de victimización y desvictimización de los sujetos pasivos. Esta victimización obviamente puede devenir de dos aspectos. Puede devenir de aspectos de carácter natural, como se los pongo en pantalla, pueden ser de carácter natural, pero también pueden ser por aspectos de la acción humana. Cuando se trata propiamente de la victimización, me voy a concentrar en este tópico de que la victimización la tenemos que entender como el fenómeno por el cual una persona se va a convertir en víctima. Es decir, cuando una persona va a resentir, ya sea de manera directa o indirecta, la comisión de algún delito, ya sea a la luz de la puesta en peligro del bien jurídico o la lesión de este bien jurídico. En este sentido, destaca el punto, porque la victimización, les comentaba yo, viene de dos aspectos, una por acción de la naturaleza y una por acción del hombre. En esta plática me concentraré mucho en la victimización por acción del hombre, porque en esta cuestión hay un aspecto que hay que dar una como relevancia. La acción del hombre puede devenir de sí mismo, pero también puede ser por otros hombres que a su vez pueden desarrollar o desencadenar procesos de victimización a la luz de procesos o actividades de carácter tecnológico. Explico rápidamente la victimización por acción de la naturaleza. Esta victimización por acción de la naturaleza normalmente la vamos a encontrar cuando se llevan a cabo algún tipo de desastre natural. Recordemos, por ejemplo, el sismo del 2017, que viene total y absolutamente de la naturaleza y no podemos evitarlo. Otra cuestión que también es por acción de la naturaleza son aquellos procesos en donde se ve afectada la salud del individuo. Ahorita, por ejemplo, que estamos padeciendo esta cuestión de la pandemia y que se advierte una necesidad de protección, pero cuando ya se ve afectado este bien jurídico que es la salud desde una perspectiva natural, como lo es esta enfermedad COVID, por ejemplo, ahí también ya se está actualizando una victimización que es resentida por las personas de manera directa, pero también de manera indirecta. De esa misma forma, hay acciones o victimización de la naturaleza, pero por agentes depredadores, animales, alguna cuestión que tenga que ver con ese sentido. Pero como les comentaba, en esta ocasión nos vamos a concentrar mucho en la victimización que se realiza por acción del hombre. Y aquí les pongo dos aspectos. La acción del hombre, esta victimización puede venir de la acción del hombre, ya sea por acciones humanas, como lo son un crimen, un delito como tal, o la victimización estructural o acciones que no sean criminales. Ahorita explico a profundidad por qué. Pero también pueden devenir de acciones del hombre que sean producto de la ciencia y la tecnología, como que también platicaremos más adelante de aspectos relacionados, por ejemplo, con la victimización y revictimización que sufren las personas en redes sociales, en el internet, en la televisión, en el radio, y ahí ya estamos advirtiendo la existencia de una acción del hombre, pero obviamente va a tener que ser manipulado a través de ¿qué? De la tecnología, ¿no? Todas aquellas cuestiones que devengan de la tecnología.
Entonces, cuando se trata del crimen, pues por ejemplo, violación, feminicidio, robo, abuso sexual, etcétera. Una victimización estructural que se lleve, por ejemplo, a cabo en sectores donde pareciera que es muy sencillo o muy fácil una supervivencia o una vida en común de los seres humanos, pero en donde se realiza de manera estructural porque ya es un patrón de conducta. Por ejemplo, en algunas instituciones, y en esta ocasión me concentro mucho en las mujeres, en algunas instituciones, ya sea laborales o educativas, se hace bullying a las mujeres, a lo mejor por su forma de vestir, a lo mejor por su forma de comportarse, por las creencias, el aspecto cultural, incluso el aspecto económico. Esa sería una victimización estructural. Pero también hay conductas que parecieran que no son criminales, como los niños, por ejemplo, cuando juegan y de pronto dicen, vamos a aplicar la ley del hielo, ¿no? Y ellos pareciera que es un juego y aparentemente no es una acción criminal. Sin embargo, esta conducta, si la llevamos al aspecto de los adultos, vamos a ver que puede trascender en un tipo de violencia que es una violencia psicoemocional, en donde no se requiere realizar acciones para que se pueda establecer, por ejemplo, que se está ejecutando un tipo de violencia, ¿no? Sin embargo, con lo que se está haciendo, evitar hablarle a una persona, con la denominada ley del hielo, yo ya estoy limitando el acceso a una libre determinación del sujeto, ya no le estoy permitiendo desarrollarse en la sociedad. Por eso es que estas acciones, les decía yo, desde la perspectiva humana, pueden ser concretas en este sentido o con el uso de la tecnología. Tenemos para ello que llegar a que estos procesos de victimización tienen varios tipos, tienen un proceso como tal. Tendremos, por una parte, a la victimización primaria, entendida esta como aquella que sufre la víctima al momento en que padece una agresión, ya sea como delito o como una injusticia. Esta es la victimización primaria. Normalmente este tipo de victimización la vamos a entender como aquella victimización que resiente o que sufre la víctima directa. Enseguida tendremos que tocar el punto de la victimización secundaria y aquí es donde empezaremos a analizar el proceso de revictimización y concretamente la revictimización de la mujer. ¿Por qué se estructura o por qué hay patrones tan estructurados en esta victimización secundaria? Esta será entendida primero que nada como aquella que va a padecer la víctima al ser estigmatizada, culpada, rechazada por cualquier cuerpo o cualquier institución, ya sea de carácter público o privado. ¿Por qué? Lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando voy a denunciar. Aquí les pongo una imagen que me gusta mucho ponerles cuando tengo clase con mis alumnos. ¿Por qué? Cuando una persona, en este caso una niña, sufre un delito, ya sea violación, abuso sexual, secuestro, el que sea, se entiende primero una victimización cuando sufrió ese evento traumático, pero se le vuelve a revictimizar cuando tiene que evocar el recuerdo de ese momento tan traumático y tan incómodo para ella, porque para que se pueda hacer justicia, entre comillas, pues tenemos que hacer que, tenemos que contárselo al policía, tenemos que contárselo al Ministerio Público, tenemos que contárselo nuevamente a todos los peritos que van a, de alguna forma intervenir en la investigación de ese delito y además todavía tenemos que contárselo al juez, ¿no? Y si de pronto llega a pasar que a la familia durante el proceso se le ocurre, oye, ¿qué pasó en tal fecha? Entonces ahí ya está revictimizándose nuevamente a la persona, ¿no? En eso consiste la victimización secundaria. Esta parte de la victimización secundaria como tal, pues va a consistir o va a ser aquella que, les decía yo, desde la perspectiva institucional, también les comentaba, ya puede ser de carácter público o privado, se da. ¿Por qué? Para la mujer, ¿en qué otro ámbito sufre revictimización o victimización secundaria, por ejemplo? Existen procesos en los que la víctima como tal ya está sufriendo una victimización natural, cuando se adelanta el parto, cuando se adelanta, por ejemplo, el bebé o que tuvo algún malestar y demás, ¿no? Y estando o encontrándose ya propiamente en el centro de salud donde va a tener a su bebé, en ocasiones se ejerce en contra de ellas la denominada o conocida como violencia obstétrica, a través o que se recibe
por parte ya sea de los médicos, enfermeras o incluso hasta del personal administrativo que está en el hospital. Y como decía hace un momento, esto puede ser de carácter público o de carácter privado. Entonces, esta victimización secundaria normalmente se da en instituciones o también puede darse en el marco social. En el marco social, ¿cómo se da? Por ejemplo, cuando conocemos que una persona ha sido violentada de manera sexual, ¿y qué es lo primero que piensan? Ay, sí, pero cómo iba vestida. Ay, sí, pero con quién se juntaba. Ay, sí, pero qué horas esas son de andar en la calle. Entonces ahí desde el marco social ya estamos generando una opinión que carece de empatía y carece obviamente de todo sentido de protección para la víctima. Entonces, en este sentido, esta victimización o revictimización de la mujer se actualiza en estos sectores, que son súper importantísimos, ¿no? Entonces tenemos, por otra parte, que esta revictimización se puede dar también a la luz de la denominada victimización terciaria. ¿Qué es la victimización terciaria? Esta la vamos a entender como aquella que sufre la víctima cuando obsesivamente asume su identidad en torno a la victimización. Por ejemplo, que digan, ay, es que eres fea. Ah, sí, sí soy fea y no voy a salir de ese paradigma. Que me digan, es que tú tuviste la culpa, por eso violaron, por eso te violaron. Tú debías de haber vestido de pantalón, no debías haber salido de noche. Así, en ese sentido, es cuando se vuelve a revictimizar, por ejemplo, a la mujer. Hay un caso de la Corte, que resolvió la Corte Interamericana. Creo que, no recuerdo el título de la sentencia, pero se trata de una mujer indígena que fue violentada sexualmente por militares. Y estos militares obviamente lo hacían con una finalidad. Ahí surge la figura de la tortura con este tinte de carácter sexual. Al final, ella fue señalada como una víctima directa y se ejerció en su contra revictimización en todos los sentidos. Primero, porque tuvo que enfrentar el proceso de informar a su esposo qué es lo que había pasado. Después, su familia había presenciado, sus hijos habían presenciado el momento en el que ella había sido violentada de manera sexual. No obstante esa circunstancia, cuando fue a pedir que se hiciera justicia, a levantar la denuncia, no le dieron la atención debida. Ahorita explicaré que todas las víctimas deben de tener una atención mediática desde la perspectiva física, a través de la atención médica, la atención psicológica y la atención judicial. En este sentido, eso se vio coartado cuando le decían es que no hay suficientes elementos para que tú denuncies. Después, no tenemos médico. Después, no tenemos en donde tú levantes la denuncia, ven mañana. Y eso fue generando que esta víctima, que esta mujer, fuera rechazada por la sociedad, al grado que tuvo que salir de su comunidad porque ya no era una persona grata para la misma, en la atención a que había sido violentada de manera sexual, cosa que no era culpa de ella, estaremos de acuerdo. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Esa victimización, tanto terciaria como secundaria, se vio como de alguna forma muy fuerte, al grado que generó que esta víctima hubiese salido de todos los patrones y estándares a los que ella estaba acostumbrada. Ella tenía una forma de vida y tuvo que salir de ella precisamente por este proceso de victimización y revictimización que sufrió posteriormente. Este tipo de victimización terciaria también la tenemos cuando se actualiza cuando la sufren aquellas personas que son privadas de la libertad con motivo de algún proceso que se les esté siguiendo o estén cumpliendo con una pena que ya les haya sido impuesta. Y se actualiza cuando las autoridades incurren en excesos. Ustedes saben que en los penales es muy difícil la intervención o la vida de las personas. Imagínense cómo será la vida de una mujer que tiene que vivir con procesos físicos, hormonales y psicológicos muy complejos y que estando en prisión, al momento de ser revictimizados, pues generan este tipo de eventos, ¿no? Que ya ahorita veremos cuáles son sus consecuencias. En esto consistirá la revictimización. Enseguida tenemos que, para ilustrar un poco más, la revictimización de la mujer tiene una trascendencia importante,
Hoy tenemos, por ejemplo, normatividad como lo es la Ley General de Víctimas y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, que nos va a permitir identificar aspectos o patrones en los que como modalidad y como tipo de violencia sufre la mujer. De esta forma tenemos una violencia institucional que se puede vivir ya sea en una entidad de servidores públicos o a lo mejor en una entidad docente o a lo mejor en una entidad también de carácter privado. ¿Y cómo se caracteriza o cómo se lleva a cabo? Normalmente con el mal actuar de los operadores de cualquiera de estas instituciones. La violencia familiar. La violencia familiar que sufren las mujeres, pues ahorita la hemos visto como que con mucho realce con motivo de la pandemia. Y no es que haya aumentado, sino que esos procesos de convivencia no son los idóneos. Nosotros ahorita no teníamos como que ese encierro, digamos, y surgen patrones en los que salen o explotan estándares. Aquí habría que anunciar, por ejemplo, que hay mujeres que además de ser amas de casa, ahorita tienen que ocuparse de los hijos y si trabajan como ya muchas mujeres lo hacen, también se tienen que ocupar de esos aspectos y para todo se tienen que dar tiempo. Esos son algunos de los aspectos que pueden generar un poquito más de victimización para ellas, ¿no? Y son algún foco de atención que habría que atender en este sentido. Tenemos también, por otra parte, la denominada violencia escolar, que hace un momentito lo comentaba, es un tipo de violencia que se da en las escuelas entre los alumnos, pero también se puede dar del alumno hacia el docente o del docente hacia el alumno, ¿no? Con tristeza, en ocasiones he compartido un video en donde están unas chiquillas que visten un uniforme de secundaria y están teniendo una riña, se están golpeando entre ellas. Pero desafortunadamente quien está grabando esta pelea enfoca también a un policía que a su vez también está grabando. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tendríamos que atender? Que porque son mujeres no las vamos a detener, que porque son mujeres se pueden golpear, que cuál es la cuestión, ¿no? Hoy también, tomando un poquito esto de la revictimización, ya se ha dicho en ocasiones, por ejemplo, que el estándar de mujeres que actualmente estudian, pues ya no es el mínimo, ya tenemos a muchas mujeres estudiando. Pero ha habido opiniones desafortunadas, por ejemplo, de catedráticos que incluso la UNAM ha destituido de su encargo con motivo de opiniones que son violentas para las mujeres. Por ejemplo, hubo un profesor que comentó, lo primero que yo le veo a las mujeres son las chichis, ¿no? Así literalmente lo comentó. Ese me parece que es un mecanismo de violencia que se ejerce. Al ser además ella una estudiante, obviamente se genera una violencia escolar, pero además que deviene de un docente como tal. Entonces ahí se está haciendo esta estructura o esta forma de victimizarlas y revictimizarlas las veces que sea necesario. ¿Por qué? En las redes sociales salió esa noticia. ¿Y ustedes creen que esta persona lo va a dejar pasar y ya? Por supuesto que a las veces que llegue a ver esta noticia va a evocar el recuerdo de ese evento traumático y ahí es donde se da nuevamente la revictimización. De igual forma, tenemos a la victimización, a la violencia digital y la violencia mediática y la de la comunidad. La violencia digital hoy nos ha reportado la necesidad de generar dos paradigmas que surgieron con motivo de este tipo de violencia. Por una parte, ustedes recordarán la ley Olimpia y por otra, la denominada ley Ingrid, ¿cierto? En eso consiste también precisamente esta victimización que desde el ámbito digital se está generando para las víctimas. Ahora, en el caso de Ingrid, puede ser que ella ya no veía las imágenes, ella como víctima directa. Sin embargo, tiene familia, tiene mamá, tiene hermana, tenía sobrinas, amigos, etcétera. Y todos ellos, como víctimas indirectas, tuvieron que presenciar el desafortunado final que tuvo esta persona, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué fue que se aconteció este tipo de circunstancias? Por la irresponsabilidad en el manejo de la información
de los servidores públicos y que generó ¿qué? Una revictimización para las víctimas indirectas. ¿Estamos de acuerdo? Por otra parte, tenemos a la denominada ley Olimpia, que consistía en que precisamente desde esta perspectiva digital se protegiera el bien jurídico de la libre autodeterminación de aspectos psicoemocionales de la mujer de manera muy concreta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no salieran a la luz algún tipo de fotografía o video de carácter íntimo o de carácter privado, que en un primer momento o de primera instancia se enviaban con la autorización de la persona, ¿cierto? Pero al ser publicadas en una red social, pues ya está revictimizando a esta persona. Aquí en este aspecto, además de la ley Olimpia, me gusta mucho comentarles un post que vi en el Facebook de una mamá que comentaba, hacía un post y decía, yo quiero decirles que fulanita de tal no se suicidó, ustedes la mataron. Y mencionaba a algunas personas. Y entonces cuando me metí a la historia, contaba la mamá que la chica tuvo una fiesta, que en esa fiesta se le ocurrió tener relaciones sexuales con algún compañero, pero no sabe si él o alguien más grabó ese evento y lo publicó en las redes sociales. Entonces, a la luz de todo lo que le comentaban en las redes sociales, tanto conocidos como personas que no los conocían, eso generó que, por ejemplo, también esta víctima tuviera una depresión extrema al grado del suicidio. Entonces, pareciera que ella se había suicidado, pero en realidad esta violencia digital fue la que influyó de manera importante para que la víctima pues se victimizara, se autovictimizara a la luz del suicidio, ¿cierto? Por eso decimos que es muy importante este aspecto. Aquí hay otra cosa que me gusta mucho mencionar. Los factores de la victimización y de la revictimización para las mujeres como tal tienen que ver con aspectos culturales, con aspectos educativos y propiamente los medios de comunicación. Todos estos constituyen aspectos de carácter, pues son detonantes, son factores detonantes para que ya tengamos actualizada un proceso de victimización, pero también la revictimización. Aspectos culturales. El ejemplo que les daba yo de la mujer indígena que había sido violentada, en donde la comunidad ya no la aceptaba porque había sido abusada sexualmente. Aspectos educativos. Yo como hija de familia, si ya estoy viendo que me están publicando en redes sociales que hice X o Y actividad, entonces ese aspecto educativo a mí me causa una revictimización terciaria, que es yo ya estoy asumiendo y tomando como cierto todo lo que dice la gente, o en las redes sociales o en mi familia. Y bueno, que esto tiene que ver con los medios de comunicación y que tiene un vínculo con la denominada victimología visual. ¿Qué es la victimología visual? Ustedes han visto que tanto en los periódicos como hoy en las redes sociales tenemos noticieros en donde nos dicen, no sé, por ejemplo, algún periódico que yo veía de pronto era el Metro o el Alarma y te ponían en la foto de la persona fallecida con toda la sangre ahí, y entonces eso ya, además de que ya había sido victimizado él, lo estaban revictimizando y estaba generándose un proceso de revictimización para las familias, ¿están de acuerdo? Hace poquito veíamos un video en donde publican la noticia de un mariachi en Tlaxcala que desafortunadamente perdió la vida en un evento de vehículo. Pero ese video se ve de manera así muy explícita. Entonces no cubre nada el momento ni la gravedad de las lesiones que sufrió para que él perdiera la vida. Entonces, imagínense, ¿ustedes creen que a nosotros como familia nos va a gustar ver ese tipo de procesos? Mucho menos nos gustaría estarlo evocando o viéndolo en las redes sociales. Por eso decimos que uno de los factores detonantes de la revictimización son los medios de comunicación, los noticieros, las notas de WhatsApp, el Instagram, todas las redes sociales que ustedes quieran ver, pueden ser un factor detonante de la revictimización, ¿correcto?
¿Qué es lo que tenemos como consecuencias de esta revictimización? Tenemos 3 tipos de consecuencias, unas a corto, mediano y a largo plazo. Solamente estoy mencionando de manera enunciativa algunas de las consecuencias, porque puede ser infinidad de cosas las que pueden ocasionar o que pueden ser como tal la consecuencia. A corto plazo, que yo tenga quejas físicas, que me duela algo, que somatice el dolor que estoy sintiendo, que tenga trastornos del sueño, que con motivo de ello tenga pesadillas, me mantenga ansiosa, tenga miedo. Eso puede ser a corto plazo, se puede presentar de manera inmediata. Pero puede ser que a lo mejor ya denuncié, ya me están atendiendo, pero aún así a mediano plazo yo mantengo la depresión, la baja autoestima, a lo mejor si tuve algún evento de carácter sexual va a haber disfunciones de carácter sexual si es que tenía pareja o ya tenía una vida activa, pero si son menores de edad es mucho más grave porque en ellos se vulnera un derecho a el normal desarrollo de su sexualidad. Entonces van a crecer con un enfoque equívoco de lo que tuvieran que entender como el sexo. ¿Están de acuerdo? A mediano plazo, dificultad de la interacción social. El ejemplo que les ponía yo de esta persona, de esta mujer indígena, es muy icónico porque ya no pudo convivir en el entorno en el que ella se desarrollaba. Tuvo que trazarse, o más bien trasladarse a algunos lugares en donde no era señalada como la violada, ¿cierto? No tuvo que la necesidad, por ejemplo, ya de que la estuvieran señalando en su familia, a lo mejor hasta en la institución en la que fue a poner la denuncia. En algún momento, estando yo en el Ministerio Público, escuchaba cómo los operadores del sistema comentaban, ya llegó tu denunciante, ¿cuál de todas? Y decía, la perdida, o la violada, o la secuestrada. Y entonces ya les ponen etiquetas que si lo escucha la víctima, obviamente lo va a asumir. Entonces eso ya genera una fricción con la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que esta cuestión de consecuencias se puede dar también a mediano plazo. Pero no solamente nos quedamos ahí. Si tienen áreas de apoyo, líneas de a que a lo mejor tengan alguna persona con la que puedan superar este evento traumático, va a estar magnífico. Pero aún así, a largo plazo, pueden presentar consecuencias como la irritabilidad, la alerta excesiva, la desconfianza, entre otros, ¿no? Alerta excesiva, yo voy caminando hacia el metro y de repente ya veo que alguien se me viene acercando y a lo mejor entro en pavor o me echo a correr o cosas así. Alerta excesiva. Desconfianza, estoy en un salón de clase y yo no permito que se me acerque ninguna persona del sexo masculino porque ellos fueron los que me violentaron, ¿no? En eso consisten estas consecuencias y se van dando de manera importante en este ámbito. Como vemos, son 4 o 3 en algunos casos consecuencias, pero de verdad es una lista solamente enunciativa, más no limitativa, porque hay infinidad de consecuencias. ¿Quiénes pueden cometer este tipo de revictimización? La pueden cometer servidores públicos y la pueden cometer también personas particulares. De ahí que hace un momento hablara con ustedes en relación a la denominada Ley Olimpia, también en relación a la denominada Ingrid. ¿Por qué se puede cometer por particulares? En la ley Olimpia, ustedes recordarán el caso de Olimpia, que era una persona que había intercambiado con su pareja algunas imágenes eróticas. Y con motivo de que terminó la relación, pues esta persona en un principio inició extorsionándola con la finalidad de que ella realizara alguna actividad. En caso de que no lo hiciera, pues la amenaza era que iba a publicar estas fotos y al final las publicó. Esto generó que nuestro sistema de justicia penal reaccionara de forma importante y entonces incluyera una reforma estructural para poder incluir en algunos tópicos muy concretos la denominada Ley Olimpia. Esta Ley Olimpia no quiere decir que sea una ley, por ejemplo, o que la encontremos como tal, sino que constituye un conjunto de reformas que prohíben de manera importante unas cosas bien importantes. Lo que intenta prohibir, por ejemplo, por una parte,
es que se expongan o que se exhiban audios, fotografías, que se simulen videos reales, que se simulen ya sea actividades sexuales que sean reales o simuladas. Por otra parte, que se exponga, que se distribuya, que se reproduzca, que se transmita alguna, o incluso hasta que se comercialice estas imágenes, ¿no? Porque ahí ya hay revictimización. Entonces, se intenta tipificar con esta denominada ley Olimpia, pues propiamente la violación a la intimidad de esta persona que está sufriendo esta conducta. Hay estados que se han tipificado ya como tal la conducta, entre ellos tenemos Aguascalientes, Baja California, Chiapas, la Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, ya tienen esta importante reforma, en donde la sanción en la que se incurre con motivo de esta cuestión es de 4 a 6 años, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Durango de 4 a 8 años, y así vamos viendo, ¿no? En el Estado de México también lo tenemos ya, se contempla en el artículo 211 ter y 211 cuarter, y tiene una sanción de 1 a 5 años de prisión y de 3 a 7 años de prisión. ¿Cuándo se publicó la reforma para el Estado de México? El 5 de septiembre del 2019. Para la Ciudad de México, la tenemos contemplada esta reforma en los artículos 181 quintus, 209 y 236. Esta reforma para la Ciudad de México se publicó el 22 de enero del 2020. Como ven, es una reforma pues prácticamente nuevecita, ¿no? Que ha tenido esta trascendencia importante a la luz de la revictimización que sufren las mujeres y que, como ven, no quiere decir que tengamos físicamente un documento, sino que se han incluido en nuestro cuerpo normativo esta cuestión de carácter sustancial. ¿En qué consiste la denominada ley Olimpia? Ustedes sabrán que precisamente, más o menos, creo que fue el año pasado, Ingrid Escamilla, se llamaba la víctima, perdió la vida a mano de su pareja. Con motivo de la actividad denominada feminicidio ya como tipo penal, se difundieron en diversos medios de comunicación, aplicaciones y redes sociales, algunas imágenes del cuerpo de Ingrid cuando ya había sido privada de la vida y de alguna forma desmembrada. Con esto, esta actividad propiamente la realizó un servidor público que estaba a cargo de esta investigación. Nosotros ya como penalistas sabemos que esta parte de la investigación tiene 3 sentidos: un aspecto fáctico, un aspecto jurídico y un aspecto técnico. Esta persona se tendría que haber ocupado solamente del aspecto fáctico. Y yo sé o entiendo que a lo mejor quisieran captar la trascendencia del hecho, porque de pronto ellos tienen que rendir informes. Lo inadecuado ahí es que se hayan filtrado esas imágenes a las redes sociales, que hayan sido expuestas de manera importante porque eran demasiado explícitas estas imágenes. No obstante ello, también circula en redes sociales un video donde están entrevistando a la pareja y donde dice qué es lo que pasó. ¿Qué tipo de cosas o qué tipo de situaciones son las que genera la existencia o la denominación violencia? Por una parte, tenemos que se puede especular sobre el feminicidio, si se da o no se da, y ahí viene ya la presión social, ¿no? Obviamente pues que se da, pero habrá algunos casos en los que no se actualice y entonces va a haber un sentido de injusticia cuando digan el juez reclasificó el delito, el juez lo dejó en libertad. ¿Pero por qué? Por la mala información de este tipo de cuestiones. Otro punto importante es que obviamente se acrecenta la normalización de la violencia, ¿no? Es como en las películas. De pronto vemos que todos andan con sus armas, de pronto vemos que hay sicarios por aquí, sicarios por allá, narcotraficantes, etcétera. Y hoy tenemos un índice muy alto de menores que ya no quieren ser policías, ya no quieren ser abogados ni bomberos, como cuando les preguntan y son pequeños, yo quiero ser bombero, aviador, abogado, etcétera. Hoy quieren ser sicarios o narcotraficantes. ¿Con motivo de qué? De las imágenes tan violentas que se transmiten en las redes sociales y también en las televisiones, ¿no?
¿Qué cuestión de alguna forma genera el que se filtren este tipo de imágenes? Incita el entretenimiento de las personas, el entretenimiento morboso, y además agrava el daño de las víctimas. Obviamente, no sé si también hayan tenido la oportunidad de ir identificando que en redes sociales decían, vamos a cambiar la imagen que tenemos de Ingrid, porque nos hablaban de Ingrid y nos venía a la mente una imagen grotesca de un cuerpo pues sumamente dañado. Y entonces decían, cambiémoslos por cosas positivas. Y empezaron a circular imágenes como la que les pongo acá, una caricatura de Ingrid que es muy adecuada, y entonces ya cambia nuestra connotación de esta información, ¿correcto? Y finalmente, pues, lo que se intenta evitar con esta denominada ley Ingrid es que se vulneren los derechos. A lo mejor Ingrid ya no podrá hacer valer un derecho de algún bien jurídico que se tutele. Sin embargo, la dignidad humana me parece un punto muy importante que debe prevalecer aun cuando ella se encuentre sin vida. Esto para algunos estados como Colima ya es una realidad, pero para la Ciudad de México estamos con la hipótesis de que se genere una reforma. Esta reforma va a consistir en que se reforme y se incluya el artículo 293 cuarter, que se va a ubicar en el capítulo de los delitos que se cometan en el ámbito de la procuración de justicia, ¿no? Cuando se dé propiamente una divulgación masiva y se propone que exista una pena para la Ciudad de México de 2 a 8 años de prisión. Entonces, como ven, esta revictimización para la mujer, abarca muchos aspectos, es muy amplia, está impresionante, ¿no? No la tenemos tan sencilla porque siempre como que hay un poco más. Desafortunadamente somos muy creativos para lo malo, no tanto para lo bueno. Entonces buscan la forma de que esto se vaya actualizando. ¿Cómo puedo evitar o cuáles serían las cosas que puedo hacer yo para prevenir esta violencia o esta victimización que sufren las personas? Como primer punto, pues habría que tener una accesibilidad a la información, que sea una información adecuada, que sea una información concreta, para que la víctima, al momento en que evoque el recuerdo del evento traumático, pues no sea tan gravoso. Por otra parte, se estima que la vida independiente de las personas, pues de alguna forma sea diferente, que los servidores públicos que atienden a este tipo de víctimas no se casen como con el hecho, ¿no? Habremos algunos que tenemos a lo mejor una educación machista, que ya sabemos, es otro tema también muy grande. El macho no nace, sino se hace, y eso ya lo habíamos comentado con el licenciado René. Entonces, acá esta accesibilidad a la vida independiente, pues generarla desde nuestro aspecto cultural, ¿no? Por eso lo marcaba como uno de los factores que potencializaban la revictimización. La participación conforme a la edad. Nosotros de pronto tenemos que los operadores del sistema, pues sí tienen servidores públicos a lo mejor capacitados, pero de pronto son hombres, ¿no? Y si yo soy mujer, a lo mejor no me voy a sentir tan cómoda para contarte lo que me pasó porque me va a dar pena. A lo mejor si me va a tener que revisar un médico, con un médico hombre, va a ser complicado que yo tenga facilidad o permita la revisión, porque me voy a ver violentada nuevamente si me violaron o si me hicieron algo, algún caballero, ¿cierto? Entonces aquí la participación, primero conforme a la edad, pues a lo mejor si es niño, pues no le vamos a traer a un niño para que lo atienda, pero a lo mejor si una mujer que sea empática de acuerdo a la edad y que la atienda, ¿no? Por ejemplo, con los niños, con los adultos mayores. Sabemos que los adultos mayores o hay que decirle las cosas 2 o 3 veces para que capten el mensaje, o hay que ser pacientes con ellos, ¿no? Y de pronto están tomando la declaración y, a ver, ya, señora, ya, ¿qué más? Y luego, y eso tampoco es adecuado. Entonces, ahí, con la participación del servidor público sería adecuado conforme a la edad que tenga la víctima. Obviamente no el servidor público, sino la víctima. Pero además aquí me gustaría incorporar un aspecto también importante, que las particularidades de este grupo vulnerable trascienden y van más allá. A lo mejor soy una persona que tengo capacidades diferentes, que tengo que comunicarme con el lenguaje de señas, que no puedo caminar,
que a lo mejor soy sordomuda y así sucesivamente, pero no solo eso, sino que a lo mejor también soy indígena, que soy extranjera o que soy inmigrante, ¿no? Todos esos aspectos tienen que ver con esta parte de la victimización y revictimización que se debe de observar para este grupo tan importante. Otro aspecto que me permite generar o ser concisa en cómo evitar la revictimización para las mujeres es acatamiento obligatorio de los instrumentos internacionales en protección de los derechos humanos. Tenemos con, algunas convenciones, como el de la CEDAW, que tiene la finalidad de prevenir los delitos en materia de discriminación. Los derechos de la mujer, de los niños y demás incluyen también, se incluyen en las declaraciones, con la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces, por eso es importante que se acate desde la perspectiva obligatoria estos instrumentos de carácter internacional que son vinculantes para el Estado mexicano. Por otra parte, ser empáticos con la víctima y no generar culpabilización, ¿no? En algún momento, algún familiar trabajaba en una institución donde se denunciaba la desaparición de personas y cuando llegaban a denunciar que se había desaparecido la hija, normalmente los operadores del sistema empezaban a comentar, ay no, que busque si está con el novio, ay no, que busque qué tal que anda de fiesta, ay no, que busque qué tal que anda, pues no sé, haciendo cosas malas, ¿no? Y entonces, eso generaba un sentido de injusticia y de falta de acción inmediata. Antes pasaba que para poder denunciar la desaparición de alguien nos decían, es que se tiene que esperar 72 horas. No, ese paradigma ha cambiado. Hoy es importante que desde el primer momento en el que advertimos que una persona ha desaparecido, generemos la denuncia, porque de esa forma tendremos viabilidad para atender, incluso para encontrarla, ¿no? También ha habido casos desafortunados, hay que mencionarlo, en donde las propias víctimas se colocan en ese supuesto donde sí son revictimizables y lo hacen a la luz de las redes sociales. No recuerdo el nombre de la chica, pero ustedes recordarán que el año pasado también una chica denunciaba en el Facebook, una mamá denunciaba en el Facebook que las últimas comunicaciones que tuvo con su hija fue que el taxista le quería hacer algo y ya no tuvo más comunicación. Y pusieron la alerta Amber, empezaron todos a buscar y de repente alguien publica en el Facebook, no está desaparecida, anda en el antro, y publica la foto de la chica en el antro. Entonces, eso también pues es inadecuado. Entonces, si bien es cierto, tenemos que tener esta cultura de la no culpabilización, nosotros como mujeres, nosotros como ciudadanos, ser responsables de nuestros actos para que esto no pase, ¿no? También esa parte es importante. La asistencia especializada es la que ya platicábamos, y tener privacidad en la diligencia, tanto judicial como en el auxilio pericial que pudiéramos tener como operadores del sistema. Eso es muy importante. También la forma de interrogar, tener a lo mejor una estrategia de obtener la información de una forma amigable. Hay muchas series y películas que ilustran muy bien que al momento en que interrogan, hasta pareciera que el acusado es la víctima, ¿no? Porque le interrogan de tal forma, con preguntas, pues de alguna forma muy cerradas, en donde no le permiten contestar otra cosa más que sí o no, y eso ya perfila un conocimiento a lo mejor que va a ser tergiversado por la víctima. La debida diligencia, que cada uno de los servidores públicos u operadores de las instituciones públicas o privadas actúen de acuerdo a los protocolos de actuación. Y obviamente no pase esto que pasó con Ingrid, ¿no? Y la cultura y la educación, amigos, que a mí me parece muy importante, generar desde nuestros espacios aquel aspecto empático en donde yo pueda educar desde una cuestión responsable e informada. Esas serían las cuestiones que yo marco como modelos de prevención. Y bueno, pues muchas gracias. Esa es mi exposición. Estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quisieran apuntar. Yo primero la quiero felicitar, maestra, porque dio una ponencia increíble. Además, yo creo mucho en la prevención. Creo mucho en la prevención y ya marcó los puntos que sí creo que son muy, muy importantes, convenientes para nosotros. Pero aparte quiero comentarle qué más está haciendo, qué más avances tenemos en México en el aspecto legislativo en relación con la revictimización de la mujer.
En el aspecto legislativo, ya desde 2013 tenemos una Ley General de Víctimas que nos permite una inclusión en la atención de las víctimas desde la perspectiva psicológica, médica y la judicial. Entonces tenemos una atención especializada que se da desde los patrones y protocolos que ordena la misma Ley General de Víctimas, que es muy importante. Esa me parece es una de las más icónicas y que no teníamos, ¿no? Hasta hace poco. Y hay muchas preguntas. Yo le iba a hacer muchas preguntas, maestra, pero le vamos a dar prioridad a nuestros seguidores. Rafael Soto le pregunta, ¿cómo se puede prevenir estos tipos de revictimización mencionados, maestra? Creo ya los comentó. Sí, podríamos, bueno, depende del ámbito en el que se esté desarrollando la victimización, pero les decía que creo que el enfoque diferencial o que nos va a hacer este cambio de revictimización siempre será la información, la cultura y la educación, ¿no? Desde que si yo soy servidor público, hacer lo que me corresponde en los estándares establecidos. Si soy algún servidor de una institución privada, también atender mis servicios de acuerdo a esos paradigmas, pero siempre tomando en cuenta las particularidades de la víctima que yo estoy tratando, ¿no? Como les decía, si es un adulto mayor que yo sé que no escucha y no ve, no le voy a hablar así quedito, le voy a hablar fuerte, con amabilidad, para que escuche y entienda cuál es el proceso. Si se trata de un niño, que a mí me tocó mucho ver, por ejemplo, niños que decían cuando iban al juzgado, y en el momento en que les preguntaban, ¿qué parte te tocó? Y decía el niño, me tocó mi colita. Y entonces nosotros nos quedamos así como que sí, pero ¿qué parte, no? Y había que proporcionarle material didáctico para que ellos nos mostraran en qué sitio y de esa forma quedara más específica su intervención y no ser, digamos, groseros diciéndole, no, a ver, pero esto ¿cómo se le llama? No, no podemos hacer eso. Entonces, desde la perspectiva de la cultura, la información y la educación, generar ese cambio de acuerdo al rol que yo esté desempeñando, ya sea como servidor público, privado servidor público o servidor privado, pero también a lo mejor como familiar. De pronto las familias, ¿no? Me tocó ver que cuando estaban ya por denunciar, ¿estás segura que pasó así? No, 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 es que dime la verdad, si no, para no hacer el ridículo. Y entonces, pues ahí ya estamos revictimizando, ya de pronto las víctimas decían, no, no, no pasó nada, ya, mejor me aguanto la pena y si tú que eres mi familiar me está diciendo esto, ¿qué me van a decir los que no lo son? ¿No? No había una empatía. Entonces, para mí son esos 3 puntos clave. La educación, cultura y ver esta cuestión de los roles. Gracias, Ágil. Dice, maestra, en el caso de la adulta mayor que era agredida por su hijo, que se dio a conocer en redes y que no puede expresar desde cuándo ha sido violentada por su edad, ¿qué trato debe darse como víctima? De víctima. Pues aquí se está actualizando una cuestión de carácter de violencia familiar, pero además violencia simbólica. Y bueno, ya vemos la de los medios de comunicación. El trato que debió ser es que nosotros tenemos un instituto como Estado, tenemos un instituto de víctimas en donde hay albergues, ¿no? Y a lo mejor resguardarla hasta que vieran que ya no tenía ningún proceso de peligro por parte de esta persona. De otra forma, la víctima, pues obviamente va a estar siempre en riesgo. Tenemos que desde la perspectiva de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, se genera, digamos, la obligación para el Estado de garantizar que la víctima se encuentre segura hasta antes de permitirle el reingreso a su domicilio, ¿no? Ahí por ahí también en redes, con motivo de eso, veía en redes que decían es que los adultos mayores están casados con la idea de que esa es su casa y ahí tienen que estar, ¿no? Y si los mandan a un asilo o los mandan a un lugar de protección, a lo mejor se sienten como que mal, ¿no? Ya no se sienten bien, pero ahí habría que explicarle ese proceso y atender al acompañamiento a que se refiere la Ley General de Víctimas, que tiene que ver precisamente con que tenga un acompañamiento de un, ¿cómo se llama?, profesional de psicología para que le haga conocer y saber esos procesos que está viviendo. Ahora, si no sabemos desde cuándo está siendo violentada, pues yo creo que las lesiones se pueden ver perfecto, pues para ese caso ya tenía lesiones que habían sido,
producidas en ese momento, pero hay, desde la perspectiva médica forense, nos puede dar la temporalidad incluso, y a lo mejor a partir de ahí tomar una fecha, ¿no? Pero sí, la atención desde la Ley General de Víctimas me parece básica para ese caso. Sofía Velázquez comenta, ¿cómo es posible evitar la revictimización? ¿Algún ejemplo de revictimización sería el caso de Ingrid Escamilla? Sí, es un proceso muy importante ese el que se vivió con ella, porque quizá no lo expliqué al principio, pero tenemos diferentes tipos de víctima. Tenemos, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, una víctima directa, que es aquella que sufre el evento traumático. En ese caso sería Ingrid, ¿no? También tenemos una víctima indirecta, que son aquellos familiares o amigos que tienen o que resienten ese evento que le aconteció a su familiar como víctima directa, que en este caso serían la mamá, la hermana, los amigos de Ingrid. Ellos son víctimas indirectas porque también se ven afectados en esa parte emotiva con motivo de la exposición de las imágenes, ¿no? De acuerdo a ese mismo artículo 4 de la Ley General de Víctimas, tenemos a víctimas potenciales, que son aquellas que en el momento en el que está aconteciendo el evento tienden a querer defender a la víctima, ¿no? Quieren interponerse o quieren defenderla, y ellas son las víctimas potenciales. Y como último punto, tenemos a las víctimas de grupos, que forman parte de las víctimas, por ejemplo, de grupos indígenas, de la comunidad LGBTIQ, de alguna comunidad especial, ¿no? Pueblos especiales. Entonces, para el caso de Ingrid, es cómo evito la revictimización. Solamente si, a lo mejor sí necesito la información, pero que no sea tan gráfica, porque esta cuestión de las fotos tan gráficas que se publicaron generaba, por una parte, revictimización para Ingrid, pero además para las familias. Si nosotros ya estamos viviendo un proceso de duelo con motivo de la muerte tan desafortunada de esta persona, Ingrid en este caso, ¿ustedes creen que me va a gustar verla descuartizada en todas las redes sociales todo el día y a todas horas, que por lo menos una semana era lo primero que veías en el Facebook, en el Instagram? Eso es una revictimización. Ese sería un ejemplo en este caso. Rafael comenta, ¿qué procede si la víctima de un feminicidio es victimizada por un tercero? ¿Qué pueden hacer los familiares? ¿Qué pueden hacer los familiares? ¿Cómo por un tercero? Ahí habría que aclarar un poquito. Sí, bueno, una víctima por cuestión de feminicidio, lo que se le sugiere siempre a los familiares es la denuncia. Los procesos de investigación que se empiezan a generar hoy desde los operadores del sistema ya es muy sistemático. Por ejemplo, tanto los investigadores que les decía yo técnicos y los fácticos empiezan a generar una intervención en el feminicidio de acuerdo al protocolo de feminicidio. Y entonces, por tratarse de mujer, todavía no sabemos desde la perspectiva jurídica si será o no será feminicidio. Puede ser que ella murió por causas naturales, pero se golpeó en ese momento. Un ejemplo, ¿no? Y entonces ahí ya no se va a actualizar el feminicidio porque solamente fue la muerte de una mujer, pero por causas naturales, ¿no? Eso ya corta con el feminicidio. Sin embargo, para poder establecer líneas de investigación, obviamente se tendrá que implementar este protocolo de investigación del feminicidio o a la luz del feminicidio para que podamos determinar. Entonces, lo primero que hay que hacer es que a la luz de la denuncia se generen esos protocolos. Laila Regino Morales le pregunta, ¿qué pasó con el caso de Ingrid? ¿Sabe algo? ¿Qué pasó con el caso de Ingrid? Ya sabemos que el oficial fue llamado y fue sancionado, obviamente de quien devinieron todas aquellas imágenes, y lo que ya no supe fue si fue destituido o solamente se le impuso la sanción privativa, pero como un delito cometido por servidor público, no desde esta perspectiva de la reforma de la que les hablo, sino un delito cometido por servidores públicos. Eso fue lo que pasó. Sonia Bib le pregunta, ¿es revictimización desde el momento de la exhibición? Sí, ahí depende un poquito. Depende un poquito, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, de una cuestión como la de la Ley Olimpia, en donde yo otorgué mis imágenes de manera consentida. A lo mejor la victimización primaria se va a dar cuando surja la primera imagen, y la revictimización se dará
cuando den compartir o le pongan comentarios en las redes sociales o lo vuelvan a compartir y comenten además, ahí ya se estaría la revictimización como tal. Mari Lebau le pregunta, ¿la revictimización puede considerarse un elemento para agravar la pena? La revictimización no, más bien para cada delito existen circunstancias agravantes o cualificantes de la conducta misma. Más bien, en algunos casos acontece que la revictimización constituye en sí misma un tipo de violencia, como lo que les comentaba, ¿no? Puede ser que a mí me pasó algo como víctima y en mi familia todo el día me están diciendo, ya ves, ¿para qué saliste esa hora? Ya ves, ¿para qué saliste vestida de esa forma? Entonces, en realidad la revictimización se da, pero desde un contexto donde ya aconteció un delito, que es independiente totalmente ese tipo de violencia que se está ejerciendo ya después de que vivió un delito, a el que pudiera formar parte de una calificativa o agravante de alguna conducta de carácter delictivo. Pero en ocasiones forman parte de, ejemplo, la violencia, perdón, el abuso sexual. El abuso sexual se puede cometer por personas que se conocen o familiares, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de de una violencia de tipo sexual, pero que además se da en la modalidad de la familia, ¿no? O sea, sí pueden confluir, pero no quiere decir que sean determinantes o formen parte de manera específica. El tipo penal por sí mismo tendrá sus particularidades. Fred Sir le comenta, ¿por qué los municipios le dan importancia a los feminicidios? ¿Porque por cuestiones políticas? No, más bien es importante porque ya hoy tenemos una alerta en cuanto a esta violencia feminicida, en donde se ha generado una alza al índice de feminicidios. No ha bastado con los estándares de prevención que ha generado el Estado mexicano para limitar esta cuestión de los feminicidios. Entonces, ¿por qué es importante o por qué le dan trascendencia? La trascendencia se la da la forma de investigación, que les decía, deviene de un protocolo muy especializado, ¿no? No es el mismo protocolo que se implementa, por ejemplo, para la investigación de un robo o de un secuestro. También hay protocolos, claro, pero ahorita es como que un paradigma con la finalidad de tratar de prevenir la comisión de estos delitos, nada más. Maestra Genova Verónica Peralta Piña le pregunta, ¿qué opinión tiene de que se regule el contenido de medios masivos en donde se haga apología del delito relacionados con violencia de género? Gracias, excelente maestra Beirut Hernández Díaz. Muchas gracias, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos acompañan. En este sentido, me parece que sería una cuestión que resultaría importante. Precisamente un alumno mío está en la intención de generar una investigación de tesis en este sentido, ¿no? Y es muy importante porque precisamente esta cuestión de la violencia digital constituye una obligación para el Estado de tratar de prevenir o de sancionar este tipo de conductas, en donde si, por ejemplo, yo denuncio como un tipo de violencia que han estado expuestas algunas de mis fotos íntimas, por decirlo así, el MP está obligado a que las elimine de todas las redes sociales. Esta cuestión de que se regula desde esa perspectiva me parece que se ve limitada cuando hay muchísimas redes sociales. Y además, en cada una de las redes sociales tenemos infinidad de posibilidades de volver a generar una nueva cuenta, ¿no? Y que a pesar de que existen las políticas de privacidad y demás, como son letras chiquititas y además es una hoja impresionante, nada más le damos sí a aceptar y continuamos y vuelven a hacer otra cuenta y que muchas veces no se llega a saber ni quién la hizo porque luego ya la dan de baja, pero ya expusieron información importante. Entonces, creo que es un tema de interés y aparte de que es de interés, me parece que es necesario que se encuentre regulado en ese sentido. Rubén Enrique Ruiz Cruz pregunta, ¿cómo se puede determinar la revictimización de las personas, sea cual fuere su sexo? Y por otro lado, ¿nuestras instituciones están capacitadas para poder conducir a la víctima a un mejor estado de derecho? Claro, hoy existe un protocolo incluso en donde se
que se denomina cómo juzgar con perspectiva de género. Ya para quienes estén conmigo en redes, se los pongo en la página para que lo tengan acceso a él, y quienes no, también se lo proporciono al licenciado para que se los haga llegar a través de la revista Lex Informa. En ese documento de alguna forma se clasifican algunos estándares y modelos de atención por parte de los servidores públicos hacia las víctimas. También van de la mano con los estándares de carácter internacional y de carácter nacional, como la Ley General de Víctimas de las que les he hablado. El Estado mexicano sí tiene la capacidad y sí ha estado actuando al respecto a través de políticas públicas, obviamente de prevención, y como actividades importantes que se generan a nivel estatal. Yo conozco varios programas de atención a la víctima de diferentes sexos, incluso incluyendo a las comunidades especiales como la LGBTIQ, en donde se aporta y se les apoya para que a través de foros, a través de servicios médicos y servicios psicológicos, se les atienda. Entonces, me parece que el Estado mexicano sí está actuando, aunque he de decirlo también, nos falta mucho para atender. Dulce Carrasco le pregunta, ¿cuál sería la manera de implementar los mecanismos para evitar la revictimización? Y hasta cierto punto es inevitable, sobre todo la revictimización secundaria. De pronto sí es inevitable, porque ellas, como comentaba yo, tienen que evocar nuevamente el recuerdo del evento traumático vivido cuando lo tienen que exponer ante el policía, ante el perito, ante el juez, etcétera. Puede ser que sea inevitable. Sin embargo, esos procesos pueden depender de la capacidad de resiliencia de la víctima y de las redes de apoyo que tenga la misma. Entonces, no es imposible. Desafortunadamente, no se puede evitar esta parte porque si no, no llevaríamos procesos, pero la empatía y estos protocolos necesariamente de actuación de cada uno de los operadores del sistema nos permite minimizarla de manera importante. Paola Vanessa Nava le pregunta, buenas tardes, maestra Beirut, muchas felicidades por su ponencia. ¿Qué opina de la violencia gestacional? La violencia gestacional sí es muy importante, se ha hablado poco de ello y prácticamente no tenemos como que muchas cosas escritas. Sin embargo, la podemos equiparar a la denominada violencia obstétrica, ¿no? Que se recibe de pronto en la atención durante el embarazo y ya durante el parto. La violencia gestacional me parece un tópico que es importante porque esa a veces se da como tal en el seno de la familia, se da también en el seno del trabajo, se da también en las instituciones, ya sea públicas o privadas. A veces pareciera que eso, el ser o el estar embarazada, pareciera que es una enfermedad. Conozco ahorita un caso que nos pusieron en conocimiento donde la víctima, teniendo un puesto gerencial, fue despedida porque se embarazó. Entonces, me parece que esta violencia precisamente gestacional se da desde ese punto. Otro ejemplo que yo podría mencionar acá es que muchas veces son como señaladas como problema, ¿no? Y precisamente recuerdo en una institución laboral en donde prácticamente nos prohibían tener novio, embarazarnos o casarnos. Y yo decía, caray, entonces la forma de vida, ¿cómo la vamos a llevar o qué va a pasar, no? Y ya cuando alguien llegó a embarazarse en ese sitio de trabajo, ya decía, es que ya aparece epidemia, usted trajo la epidemia y ahora ya hay muchas mujeres embarazadas. Y pareciera que era una enfermedad. Le decía, pero pues pueden hacer exactamente lo mismo, ¿no? Su actividad es la misma. No, ya no ponen la misma atención porque están con sus problemas del proceso de gestación o porque tienen que tomar alguna licencia médica. Pareciera que es un problema y eso también constituye un tipo de violencia que es poco regulado porque no se advierte de manera textual, pero sí lo podemos equiparar con la violencia institucional, la violencia obstétrica y la violencia propiamente simbólica. Me parece que ahí está importante. Maestra, nos preguntan si puede compartir las diapositivas con el público. Claro que sí, se los hago llegar en redes sociales y también en la página de Lex Informa, con mucho gusto se las enviamos. Muchas gracias. Villalbazo Gen le pregunta, los derechos humanos, ¿cómo actúan en estas situaciones?
como este caso de la mujer indígena, donde ya que había demasiada evidencia. ¿Cómo opera qué, perdón? No escuché. A ver, los derechos humanos, ¿cómo actúan en estas situaciones? Como este caso de la mujer indígena, donde ya había demasiadas evidencias. Claro, en este caso, la verdad el Estado mexicano pues se vio limitado en muchos aspectos y la actuación fue deficiente, de verdad he de decirlo. Sin embargo, este caso lo pueden encontrar en las sentencias emblemáticas que se encuentran en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso se condenó al Estado mexicano a una disculpa pública. Desafortunadamente, esos procesos de reparación del daño para la víctima se generaron paulatinamente y pero no pudimos quitar esa parte donde ella ya perdió a la familia, ¿no? Donde ya perdió su forma de vida, su forma de ser, incluso el hecho de pertenecer a una comunidad indígena. Ya quedó claro que ella no tuvo la culpa a la luz de esta sentencia que recibió el Estado mexicano. Pero ¿qué pasa? Que los procesos de desvictimización, que son otro tema también bien importante, no han sido vastos, no han sido suficientes. ¿Por qué? Prácticamente en algunos casos resulta imposible volverlas al estado en el que se encontraban en el momento de la violación de sus derechos. Pero sí, esta sentencia también, si quieren, se las compartimos a través de la revista Lex Informa y en la página de Beirut Hernández la pueden encontrar también. Maestra, desgraciadamente el tiempo es muy corto. Pero yo sé por ahí que usted, bueno, hay muchísimas preguntas, no sé si más adelante las pueda contestar, maestra. Hay muchas preguntas que quedaron por resolver. Pero además sé que nos tiene usted por ahí una sorpresa de un diplomado. ¿Nos puede platicar? Claro que sí, si me permiten invitarlos, amigos, gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros en esta página de la revista Lex Informa. La página de Beirut Hernández y su servidora los invita a un curso diplomado que se va a llevar a cabo en el 4 de marzo y el 18 de marzo. ¿Qué es lo que tenemos? Un curso en el que denominado Sentencia de Amparo, Cumplimiento y Ejecución, que va a impartir el doctor Alberto del Castillo del Valle. ¿Qué es lo que incluye este curso? Primero que nada, va a incluir un ejemplar del libro titulado Resoluciones Judiciales en el Juicio de Amparo, que ha escrito el ponente, doctor Alberto del Castillo del Valle, y además las 2 sesiones. El envío del libro será hasta su domicilio de manera gratuita, y si ustedes se inscriben anunciando precisamente con la constancia que tengan de la revista Lex Informa, que nos anexen la constancia que otorga la revista Lex Informa de esta ponencia, la mía, les haremos un 20% de descuento. Ustedes están invitadísimos, les dejo el flyer, también los invito a que vayan a la página de Beirut Hernández para encontrar más información. Muchísimas gracias, maestro. ¿Cuál es su página, maestra, por favor? Beirut Hernández, así me encuentran, Beirut Hernández en Facebook. Pues ya escucharon, la maestra Beirut Hernández en Facebook la pueden encontrar. Y la invitación es al diplomado Sentencia de Amparo de Cumplimiento y Ejecución por el maestro, el doctor Alberto del Castillo. Maestra, pues muchas gracias. Acuérdense que yo ya estoy inscrito, ¿verdad? Ya está inscrito, maestro, ahí lo esperamos, con muchísimo gusto. Y de todos modos, si nos deja el flyer para dejarlo aquí en nuestras redes sociales, maestra. Claro que sí, con muchísimo gusto le hago llegar las diapositivas, el flyer y la sentencia que quedamos. Muchísimas gracias, maestra. Tiene algunos saludos de Silvia Elena Fernández Benamur, envía saludos desde Costa Rica. Fátima Edith Carmona, saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Grasaji envía saludos desde Oaxaca. Oliver Carvajal desde Guerrero. Alberto Martínez desde la Subdirección Regional de Educación Básica de Ameca Meca. Le envían muchos saludos, maestra. Y pues le agradezco muchísimo. Yo creo que siempre les digo a los mismos invitados que vamos a tener que hacer la parte 2. Sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues yo encantada de compartir temas que a mí me parecen muy interesantes con ustedes. Y no se les olvide, seguidores, en buscar a la maestra Beirut Hernández Díaz, la encuentran en Facebook, y la invitación que les hace al diplomado de Sentencia de Amparo de Cumplimiento y Ejecución. Maestra Beirut, yo le quiero agradecer mucho, aparte gran amiga,
Le agradezco mucho que me haya tomado esta entrevista. Le mando un fuerte abrazo y salúdenme al señor. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un abrazo. Muchas gracias.